Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a dar así comienzo a pueden sentarse, a nuestra enseñanza en esta tarde. Una vez más, como les digo, estamos contentos de poder estar aquí en la casa de Dios y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Tenemos aquí personas que nos visitan, la familia de nuestra hermana María, bienvenidos. Esperamos que Dios bendiga sus vidas y que en esta tarde la palabra de Dios hable a sus corazones. Y cada uno de los demás que están aquí, la familia de nuestro hermano Richard también, estamos contentos de verlos una vez más aquí. Y bueno, todos acá por este lado también, la familia de nuestra hermana Julie. Pero todos y cada uno de ustedes me da gusto verlos y pues vamos a comenzar con la enseñanza. Hemos alabado al Señor. Es precioso cuando tú abres tu corazón y a través de las alabanzas puedes expresar, ¿verdad?, tu agradecimiento a Dios, puedes expresar las maravillas de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en las vidas, puedes expresar lo que es el carácter de Dios en medio de las alabanzas y regocijarte en ello. Y el chiste es, hermano, cuando venimos aquí a la casa del Señor es venir y a rendirnos delante de Él, a poner nuestras cargas delante de Él y poder salir renovados, hermano, porque ciertamente la lucha en esta vida es difícil, los problemas y las circunstancias difíciles nos rodean, hermano, y nosotros encontramos nuestra fortaleza en Dios, amén. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Él es el que nos puede dar el descanso en medio de tantas dificultades. Y por eso es que nosotros apartamos estos momentos para venir delante de Él y renovarnos y fortalecernos, porque solos no podemos, hermano. Nosotros a ponernos a luchar por nuestra propia cuenta, por eso hay tanta gente que está sufriendo, ¿verdad?, depresión. Hay tanta gente que aún se está tristemente quitando la vida. Hay tanta gente que se está perdiendo en las adicciones porque quiere calmar su dolor de esa forma. Y realmente ahí no está la respuesta. Es solamente en Cristo Jesús. Es solamente en Dios que podemos nosotros encontrar ese refugio, ese consuelo, esa fortaleza, esa esperanza. Y por eso venimos y espero que en esta tarde, no sé cómo hayas entrado tú a este lugar, pero espero que salgas renovado, espero que salgas fortalecido, espero que salgas, ¿verdad?, motivado a seguir luchando por hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la que te conviene a ti y a mí. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios es cuando abrimos la puerta para que el diablo aproveche y nos dañe. Dice la palabra que el diablo, su propósito solamente es robar, matar y destruir, y está dedicado tiempo completo a eso. ¿Cuál es la manera de nosotros refugiarnos y cubrirnos? Es estar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es hacerte bien. La voluntad de Dios es hacerme bien. Sus mandamientos son para protegerme, para librarme. Tú nada más fíjate, la persona que niega esta palabra y que se resiste a escuchar la sabiduría de Dios y se va por su propio camino, cosecha las consecuencias de su pecado. Y esta palabra lo que nos dice es sabiduría para cuidarnos, para que el pecado no nos agarre y nos destruye y nos dañe y nos perjudique y nos lleve al punto donde Dios se entristece vernos, pero que no puede hacer nada si tú y yo como seres humanos no queremos hacer caso de su consejo. Amén. Entonces por eso es precioso poder estar aquí y seguir escuchando de esta palabra, porque no es palabra mía, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y si tú y yo nos atrevemos a oírla y a poner la confianza en ella y obedecerla, vamos a cosechar el bien de Dios, te lo garantizo. Porque yo estoy aquí no porque
sea bueno, o sea perfecto, o no falle o no peque. No, estoy aquí por la misericordia de Dios, pero también he experimentado, ¿verdad?, que cuando yo he desobedecido a Dios, cuando yo he dejado de poner mi confianza en Dios, cuando yo he hecho a un lado esta palabra, he cosechado la consecuencia de eso. Y soy testigo. Y por eso puedo pararme aquí por la misericordia de Dios y decirte: la palabra de Dios es la verdad y es lo que mejor nos conviene. No nada más porque lo leo, porque lo he experimentado, he estado en los dos lados y me doy cuenta que es la verdad. Y solamente aquí hay seguridad, y solamente aquí está el bien de Dios para mi vida. Y por eso, aunque me es difícil en la carne, mi carne quiere hacer lo que no le agrada a Dios. Pero aunque me es difícil, pido a Dios que me ayude, que me sostenga a seguir cada día, porque no es fácil. Porque te digo, tiene uno que buscar de Dios, agarrarse de Dios para poder lograrlo. Sin Dios no somos nada. Amén. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Es porque reconocemos que necesitamos a Dios, que dependemos de Él y que sin Él no somos nada. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo a Mateo capítulo 5, verso 9. Y el título de la enseñanza de hoy se llama Bienaventurados los pacificadores. Para los que están aquí por primera vez y no han estado, estamos estudiando, ¿verdad?, esta preciosa pasaje de las bienaventuranzas. El sermón del monte, ¿verdad?, es famoso. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, enseñó cuando estuvo aquí en esta tierra, ¿verdad?, ese famoso sermón. Y el principio de ese sermón tiene las bienaventuranzas. Y entonces hemos estado yendo una por una en las bienaventuranzas, que empezó en el versículo 3 del capítulo 5, ¿verdad? Y ahora estamos en esta, que es en el verso 9. La semana pasada veíamos que bienaventurados, ¿verdad?, los de corazón, ¿verdad?, limpio. Pero ahora vamos a ver la bienaventuranza a los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dice su palabra. Y verso 9 dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos que tú, Señor, seas glorificado, que tú, Señor, te muevas en medio de nosotros. Pedimos que bendigas tu palabra. Señor, sabemos que nadie puede cambiar el corazón del hombre si no eres tú, por medio de tu Espíritu Santo, llevando la palabra y hablando a cada corazón. Y es lo que pedimos que hagas en esta tarde. Tú conoces cada vida que está aquí, sabes dónde está, sabes qué es lo que piensa y sabes su necesidad. Te pido que conforme a su necesidad tú tengas misericordia y hables a su vida en esta tarde. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dame tu unción, tu gracia, y ayúdame a hablar tu palabra con claridad, con entendimiento y con la autoridad que tú das. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, como les digo, estamos, ¿verdad?, en este famoso sermón del monte. Hemos estado por varias semanas en las bienaventuranzas y hoy tocamos esta enseñanza sobre bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué es ser un pacificador? Un pacificador es aquel que promueve la paz con otros. Bienaventurados los pacificadores, dice. Un pacificador es aquel que promueve la paz con otros. Las bienaventuranzas, hermano, que hemos estado viendo y que están aquí en Mateo capítulo 5, describen, y lo hemos estado hablando constantemente, las características que identifican a todo creyente, a todo aquel que
hace parte ya del reino de Dios, a todo aquel que es considerado ciudadano del cielo. Las bienaventuranzas describen las características que identifican a aquellos que han entregado su vida a Cristo y ahora pertenecen al reino de Dios. Y lo hemos dicho continuamente también esto, que estas bienaventuranzas que estamos hablando aquí no son cosas que tiene que hacer una persona para alcanzar la salvación, sino son el resultado de la persona que ya ha obtenido la salvación, que ya es salva, que ya pertenece al reino, para no confundirnos y pensar, porque de repente como seres humanos queremos nosotros pensar que podemos hacer algo para obtener la salvación, y la realidad es que la Biblia dice que la salvación es por gracia solamente, por la fe en Cristo Jesús, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces estas bienaventuranzas describen al que ya es salvo, y porque ya es salvo muestra ese fruto en su vida que describe ahora su verdadera identidad como hijo de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios no es como los reinos terrenales. Los reinos terrenales, hermano, pues quieren paz en sí. Todos dicen querer estar en paz con los demás. Pero la manera de ellos de buscar la paz, hermano, es a cualquier precio o cualquier medio. Por lo general, hermano, su medio para obtenerla es la violencia. Amén. Estamos viendo países ahorita que están en guerra, especialmente ahorita Israel, ¿verdad? Y otros países, y por lo general quieren, y todos hablan de querer de alguna manera la paz, pero no les importa usar cualquier medio para obtenerla, incluyendo la violencia. Entonces, el reino de Dios es diferente, no es igual que los reinos terrenales. El reino de Dios es gobernado por el príncipe de paz. Amén. ¿Y quién es el príncipe de paz? Jesucristo. Amén. Isaías, hermano, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el reino de Dios está gobernado por el Señor Jesucristo, que es el príncipe de paz. El reino de Dios es un reino de paz, y los corazones, hermanos, de todo aquel que ya pertenece a ese reino deben de estar marcados por el fruto del Espíritu, y uno de los frutos del Espíritu es la paz. Allá en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, paz, gozo, paciencia. Entonces, hermano, todos aquellos que dicen y declaran con su boca que son hijos de Dios, que han aceptado a Jesucristo, que pertenecen al reino de Dios, su vida debe estar marcada de alguna manera por ese deseo de hacer la paz. Amén. Entonces, si va usted conmigo allá a Romanos 14:17, vamos a ver que aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, describe cómo es el reino de Dios y hace la distinción entre los reinos terrenales y el reino de Dios. Romanos 14:17. Y me dice con un amén cuando lo tenga. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, vemos ahí que el reino de Dios es caracterizado por la paz. Aquí Pablo nos está diciendo que el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida. O sea, no se trata de cosas terrenales de este mundo. El reino de Dios se trata de justicia, el reino de Dios se trata de paz, el reino de paz
Dios se trata de gozo en el Espíritu Santo. Entonces eso nos deja ver que el reino de Dios es caracterizado por la paz. Amén. Entonces, ¿y qué nos dice nuestro verso de ahora? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, en primer lugar vamos a ver lo que hemos estado viendo semana tras semana, lo que es bienaventurados, que es con lo que empieza el Señor Jesús en cada una de estas bienaventuranzas. Dice, bienaventurados. Para los que ya nos oyeron y para los que no han oído, dice, primeramente, una vez más vemos que Jesús hace mención que aquellos que pertenecen a su reino son bendecidos por Dios y están en bendición de Dios, y eso representa la verdadera felicidad. Hemos hablado que bienaventurados quiere decir feliz, quiere decir dichoso y quiere decir bendecido por Dios. Entonces, hermano, aquí nos dice que todos aquellos que pertenecen al reino de Dios, que han entregado su vida a Jesucristo, son bendecidos por Dios, hermano. Y eso representa la verdadera felicidad. Hemos visto y hablado y estamos conscientes de que todo mundo de alguna manera busca la felicidad. Quiere ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Lo malo es que se busca la felicidad en cosas que nunca van a poder darle esa verdadera felicidad. Podrán hacerlo feliz por un momento, ponerlo contento por un momento, pero al final de cuentas se va a esfumar eso, va a volver a su realidad y no va a ser, ¿verdad?, la verdadera felicidad. Pero cuando tú ya eres parte del reino de Dios, cuando eres hijo de Dios, que tus pecados te han sido perdonados, eres salvo, entonces tú puedes decir, y Jesucristo está, repite y repite esto, que tú eres bienaventurado, tú eres bendecido por Dios. Amén. ¿Por qué dice Jesús esto y lo recuerda tanto y nos lo recuerda tanto a cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque hemos hablado también constantemente aquí, hermanos, que solamente hay dos posiciones delante de Dios. O estás en bendición con Dios o estás en maldición con Dios. Y la manera de estar en bendición con Dios es estar en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, tristemente te lo digo, estás en maldición, porque solamente hay dos posiciones que el ser humano puede tener ante Dios. O estás en bendición con Dios o estás en maldición. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos enemigos de Dios. Si tú vas a Efesios, allá dice que éramos enemigos de Dios. Estábamos bajo maldición. El pecado llevó al ser humano a estar bajo maldición, bajo condenación, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre se rebeló contra Dios. El hombre dijo, yo no quiero seguir tu camino, Dios. Yo me voy a ir por mi propio camino. Yo voy a hacer como yo quiero, como yo pienso, y no pienso seguir tu consejo. Entonces éramos rebeldes. La rebeldía, ¿verdad?, ahora manifestaba nuestra enemistad con Dios, y eso causó la ira de Dios contra nuestras vidas. Y dice, no, Dios es bueno, Dios es amor, Dios no puede estar airado. Claro que sí, la Biblia tiene pruebas y dice que Dios está airado, ¿verdad?, contra aquellos que permanecen en su pecado y no quieren nada con Dios. Entonces, por eso es que la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz, cuando Jesús tomó tu lugar y mi lugar por nuestro pecado. Dice la Biblia que toda la ira de Dios que te correspondía a ti y a mí, que ahora estamos en Cristo, fue puesta sobre Jesucristo. Y por eso es que ahora la ira de Dios nosotros ya no la vamos a recibir, pero no porque lo merezcamos más que los demás, sino porque Cristo ya la tomó en la cruz por nosotros. Él pagó el precio de nuestro pecado, Él pagó el precio de nuestra rebeldía, y por eso ahora nosotros podemos ser libres de esa maldición, y ahora estamos bendecidos por Dios, porque ahora estamos en Cristo Jesús. Entonces, la realidad es que no puede existir una relación entre el pecador y Dios si Cristo no está en medio. No puede haber ninguna relación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo
y él no puede convivir ni tener ninguna comunión con el pecado. Y la Biblia dice que todo hombre, todo ser humano es pecador. Entonces no había ninguna relación, no puede haber ninguna relación entre Dios y el hombre si Jesucristo no está en medio y es el conducto que nos puede llevar a esa relación. Entonces, hermano, no existía una relación con Dios, no existía paz entre el pecador y Dios, pero todo eso cambió cuando Cristo fue recibido, ¿verdad?, por fe en el corazón de cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él. Amén. Todo eso cambió. De repente nuestros corazones fueron transformados. De repente empezamos a acercarnos a Dios con confianza, como nuestro Padre, a poder tener una relación con Él, caminar con Él. Ahora deseamos hacer su voluntad, aunque muchas veces nos quedamos cortos, pero está el deseo de hacer su voluntad, porque ahora, ¿verdad?, nosotros tenemos esa relación con Él, la cual fue restablecida por medio de Jesucristo, que ahora vive en nuestros corazones. Amén. Entonces Cristo acabó con esa enemistad que había entre nosotros y Dios. Cristo trajo la reconciliación y hizo posible la paz entre Dios y el pecador, quitando así la maldición que hablamos de en medio y abriendo la puerta para que la bendición de Dios pudiera venir a nuestra vida. Esa es la única manera que el hombre puede verdaderamente recibir la bendición de Dios. Cuando Cristo quita esa maldición, cuando ponemos nuestra fe en Él y abre la puerta para que la bendición de Dios ahora pueda venir a la vida de ese creyente. Amén. Entonces, hermano, la realidad es que nadie puede recibir la bendición de Dios, nadie puede ser realmente feliz si no primeramente está en paz con Dios. Ese es el primer paso. Todo ser humano es enemigo de Dios si no está en Cristo. Está enemistado con Dios, no puede haber paz. El primer paso para recibir la bendición de Dios es que tienes que estar en paz con Dios. El primer paso para después de poder sentir la paz de Dios es que primero estés en paz con Dios. Y como les digo, la única forma de estar en paz con Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. Vaya conmigo allá a Romanos capítulo 5, verso 1, el cual nos afirma esta verdad. Ahora todo el que está en Cristo, todo el que es parte del reino de Dios, ahora puede asegurar que está reconciliado con Dios, que está en paz con Dios, que a pesar de su pecado, sus pecados han sido perdonados y ha sido justificado delante de Dios, y esa justificación lo llevó a reconciliarse con Dios y ahora está en paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, con Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí Pablo está diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todo el que está en Cristo, ahora está justificado, ahora tiene paz con Dios, y es por lo que Cristo hizo en la cruz y porque Él ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Posicionalmente, cada uno de los creyentes, ahora por la obra de Cristo en la cruz, puede, hermano, ser declarado justo y ha sido reconciliado con Dios, y ahora hay paz con Dios. Entonces, hermano, aquello que separaba y mantenía al pecador en conflicto con Dios es quitado, ¿verdad? Y ya, hermano, hay una relación de armonía con Dios.
Pero el mundo no lo cree así. Nosotros no lo creíamos así antes de entender esta verdad, ¿verdad? Nos decían esto y para nosotros esto era una locura y decíamos, estás loco, no creíamos a esto. Pero ahora Dios nos ha abierto los ojos, nos ha abierto el entendimiento y podemos entender esta verdad. Podemos reconocido que estábamos en pecado, que estábamos lejos de Dios, que estábamos en rebeldía, que andábamos en nuestros propios caminos haciendo lo que queríamos, ignorando a Dios, y eso ofendía a Dios. Y eso nos mantenía separados de Él. Y eso nos mantenía enemistados y lejos de la bendición de Dios a nuestras vidas. Pero ahora hemos entendido que a través de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora no solamente hemos sido reconciliados con Él, ahora somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre. Amén. Entonces, hermano, Jesús vino y satisfizo la justicia de Dios al morir en la cruz como el sacrificio perfecto. El pecado de la humanidad, hermano, fue pagado por Cristo Jesús en la cruz y Él hizo posible la paz con Dios. Por eso Jesús dice aquí en las bienaventuranzas, hermano, que bienaventurados los pacificadores, bendecidos por Dios aquellos que pertenecen al reino de Dios, son verdaderamente felices. A pesar de las circunstancias, como hemos hablado también, tal vez tú estás pasando por dificultades y no todos los días experimentas, ¿verdad?, esa felicidad que tú quisieras estar, pero el simple hecho de saber que tú has pasado de condenación a bendición, que has pasado de muerte a vida, que has pasado de tu destino directo al infierno ahora a morar por la eternidad en la presencia de Dios. Entonces no importa qué tan mal esté tu vida, cuáles sean tus dificultades, tus problemas, Jesucristo aquí está diciendo, eres bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás pasando en esta vida se va a acabar, no importa qué tan feo esté, va a pasar, va a llegar el momento que vas a pasar de esta tierra y entonces vas a entrar a la verdadera vida. Y en esa verdadera vida ya se van a acabar tus problemas, tus dificultades, todo. Y vas a vivir conmigo por la eternidad. Entonces eres bienaventurado, eres más que feliz, has encontrado la verdadera felicidad. Y un día tu rostro ya no va a derramar más lágrimas, ya no va a expresar más tristeza, sino va a haber gozo, va a haber alegría en la presencia de Dios. Y hermano, a veces como que pensamos que pues todo esto tal vez nada más se dice para motivarnos. Es la verdad, es lo que la palabra de Dios dice y es lo que tú y yo tenemos que recordarnos constantemente. Porque de ahí tenemos que tomar fuerzas. Tú no eres cualquier persona, eres ahora ciudadano del reino de Dios y eres bienaventurado. Tienes la bendición de Dios, has sido reconciliado con Él, tus pecados han sido perdonados y aunque merecías el infierno, Dios ha decidido justificarte y traerte en paz con Él para que ahora seas su hijo, su heredero, y puedas pasar el resto de tu vida con Él en la eternidad. Amén. Entonces, por eso Jesús dice que bienaventurados, hermano, solo aquellos, hermano, que pertenecen al reino de Dios pueden decir que verdaderamente son bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque solo aquellos que están en paz con Dios pueden experimentar la paz de Dios. Son dos cosas diferentes. Estar en paz con Dios te lleva a poder experimentar la paz de Dios. No paz con Dios, no puedes experimentar la paz de Dios en tu corazón. Es hasta que estás a cuentas con Él, por medio de aceptar a Jesús, que Dios puede poner su paz en tu corazón para que tú y yo la podamos experimentar. Por eso es que tú ves que no hay paz en el mundo.
No hay paz en la gente. Todo mundo anda enojado, todo mundo anda queriendo pelear, todo mundo anda queriendo hacer las cosas a su manera. No hay paz. Porque no se puede experimentar la paz de Dios si no primero se está en paz con Dios. No hay mayor bendición, hermano, que el ser humano pueda recibir que estar en paz con Dios y sentir la paz de Dios. Puedes sacarte la lotería, y muchos se la han sacado y después hasta locos se vuelven. Hay testimonios verídicos y terminan a veces en la calle porque y sin paz y sin nada. Entonces no hay mayor bendición que el ser humano pueda experimentar, hermano, que estar en paz con Dios y sentir la paz de Dios. Aunque no tengas casas lujosas, aunque no estés comiendo, ¿verdad?, el mejor steak, aunque estés sentado en tu casa comiendo unos frijolitos con una salsa de molcajete y unas tortillas recién hechas, pero si tienes la paz de Dios, ¿para qué quieres más? Lo disfrutas más, mejor. Amén. En el mundo, hermano, la realidad es que no hay paz. Prende la televisión, mira las noticias, métete a las redes sociales. En el mundo no hay paz. ¿Quieres paz? En el mundo no la vas a encontrar. La paz solamente la vas a poder experimentar cuando te pones en paz con Dios primeramente a través del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, los únicos que verdaderamente pueden experimentar esa paz, sin importar las circunstancias que existen alrededor de este mundo, son aquellos que están en paz con Dios, porque son los únicos que pueden sentir esa paz. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy, no como el mundo la da. Como les digo, en el mundo no hay paz. El que busca la paz en la droga va por eso cambiando más y más y más, haciéndose adicto, porque quiere sentir eso, esa paz, de alguna manera, calmar su ansiedad, su necesidad, y se da cuenta que esta ya no la satisfació y esta tampoco, y así es en todo. El que tiene dinero y piensa que su seguridad y su paz es en el dinero, tiene esto, y ya cuando tiene esto ya no le es suficiente, ahora quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. El chiste es que nada puede dar la paz que Dios da a través del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermano, entonces por eso es que Jesucristo dice que bienaventurados los pacificadores. Y ya vimos entonces lo que quiere decir Jesús con bienaventurados. Ahora, en segundo lugar, ¿verdad?, Él dice que son bienaventurados los pacificadores. Y como dijimos al principio, un pacificador es aquel que promueve la paz. Un pacificador es aquel que promueve la paz. Ahora, no se refiere a alguien que le gusta la paz, porque ¿a cuántos les gusta la paz? Alcen la mano los que les gusta la paz. Ok, no se está refiriendo a los que les gusta la paz, está hablando de aquellos que promueven la paz. Ok, entonces, hermano, se refiere a aquellos que activamente intervienen y se involucran para hacer la paz, para que haya paz. Ahora, podríamos decir, como les digo, que a la mayoría de nosotros nos gusta la paz. Y la mayoría de la gente, si tú le preguntas, ¿desea la paz? ¿Cuál era la pregunta famosa de las Miss Universos
¿Qué, verdad? Y que haya paz en el mundo y amor. Esas eran sus palabras, discursos favoritos, ¿verdad? Que haya paz. Pero a todos nos gusta, pero ¿qué estaba haciendo ella o qué hacemos nosotros para que esa paz se lleve a cabo? Entonces no se está refiriendo nada más que desees paz, sino que tú te involucres activamente, ¿verdad? Intervengas para que esa paz se lleve a cabo, amén. Eso está queriendo decir los pacificadores. Te puede gustar la paz, puedes desearla, pero a pesar de eso, tú te puedes apartar, te puedes aislar y solo observas de lejos en tu lugar de seguridad y no haces nada para que se logre esa paz. Pues yo quiero que haya paz aquí, que no haya este conflicto, pero yo estoy acá apartado, en mi lugar donde nadie me haga daño, donde yo no corra ningún riesgo, pero sí deseo la paz, pero no intervengo ni colaboro para que se haga la paz. Es como decir, yo quiero que estos dos no se estén peleando y deseo que estén en paz, y los veo que están peleando y yo mejor voy y me escondo allá y en vez de tratar de hablar con ellos y separarlos o hacerlos que vuelvan en sí para que vean que eso no está bien, que les conviene que mejor se separen y estén tranquilos, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de aquellos que toman acción para que la paz sea alcanzada, aquellos que no les importa que tengan que pagar un precio con tal de que el conflicto sea resuelto y haya reconciliación. Muchas veces intervenir para que haya paz tiene un precio y no queremos pagarlo. Hace poco alguien vio que estaban peleando afuera de la tienda a alguien y estaban aprovechándose y hizo lo que muchos no hicieron. Muchos se daban la vuelta, se iban y no hacían nada, hacían pobrecitos, sino se metió y también le tocó golpes por meterse. Y a veces intervenir para que haya paz tiene un precio, y por eso muchos mejor de lejos, que haya paz, pero se esconden. Entonces, todo esto lo digo para tratar de reforzar que entiendan la idea, lo que quiere decir pacificador, amén. No es que solamente te guste la paz o que desees la paz, sino está hablando de una acción donde la que tú actúas para provocar que haya esa paz, amén. Entonces, todo esto, ahora, todo esto de intervenir, todo esto de accionar, tiene que estar basado en la verdad de Dios, obviamente, amén. Entonces dice, bienaventurados los pacificadores toman acción para que los demás puedan tener paz con Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Compartiendo con ellos el evangelio de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, todo hijo de Dios, todo aquel que pertenece al reino de Dios, ha entendido que el ser humano sin Cristo está en pecado, está enemistado con Dios, no está en paz con Dios, amén. Entonces, todo ciudadano del reino de Dios ahora es llamado a compartir el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es el único que puede traer paz entre Dios y los hombres. Y si somos pacificadores, debemos de accionar, debemos de intervenir para que esa enemistad y esa relación que ha sido quebrada entre el hombre y Dios pueda ser restablecida. Y la única manera que esa relación pueda ser restablecida y esa relación entre el hombre y Dios pueda tener paz es por medio de Jesucristo. Y por eso es tan importante que compartamos el evangelio de las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el evangelio de Jesús es el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque es el único que puede traer paz entre Dios y el pecador. Es el único que puede traer paz entre Dios y el pecador. Dios ha determinado que a través del evangelio las personas vengan a Cristo Jesús
el cual es el príncipe de paz, como lo hemos hablado, que vino a este mundo a promover la paz entre el pecador y Dios. A eso vino Jesús, a promover la paz entre Dios y el pecador. Cristo Jesús es el único que puede hacer la paz entre Dios y el hombre pecador. Por eso, a los ciudadanos del reino de Dios, que somos aquellos que hemos declarado que pertenecemos a Cristo, se les ha encomendado la tarea de compartir el evangelio. Cada creyente, cada persona que ha entregado su vida a Cristo y se dice hijo de Dios y se dice salvo, tiene el mandato de Dios y se le ha encomendado de compartir el evangelio de la paz. Todos, no nada más aquel que enseña, aquel que predica, no nada más el líder, sino todo creyente se le ha encomendado la tarea de compartir el evangelio, porque es la única forma en que el hombre puede venir a tener paz con Dios. Y si cree que estoy mintiendo, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18 y 19, para que vea, ¿verdad?, que esto se nos ha encomendado a todos aquellos que pertenecemos al reino de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, verso 18 y 19. ¿Me dice amén cuando lo tenga? Dice el verso 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? O sea, nosotros, aquellos que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, ahora se nos ha dado el ministerio, o sea, el mandato de la reconciliación. O sea, se nos ha puesto como que tenemos que ir y llevar las buenas nuevas para que aquellos que están sin Cristo sean reconciliados con Dios. Y por eso dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos los encargó ahora a nosotros. El verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es esa palabra de la reconciliación? El evangelio. En el evangelio. Ahora nosotros, los salvos, los que pertenecemos al reino de Dios, se nos ha encomendado la tarea de compartir el evangelio, el cual es la buena noticia de Dios para todos los hombres. ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, que hay perdón de pecados, que no importa lo que hayas hecho, que no importa qué piensen los demás de ti, que no importa cómo te sientas tú mismo de ti mismo, hay perdón de pecados. Esa es la buena noticia, que Dios te ama tanto que por eso dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y si tú solamente reconoces que eres un pecador y solamente reconoces que has ofendido a Dios y te acercas a Él y le pides perdón, hay perdón de pecados para ti. Y puedes ser reconciliado con Dios y puedes ahora ser bendecido por Dios. Hay perdón de pecados, hay reconciliación, hay salvación en Cristo. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. Muchas veces nos ponemos a nosotros, y es una manera errónea de ir y decirle a la gente, hablarles de Cristo, querer decir: no, pues tienes que dejar esto, y tienes que quitar este santo, y tienes que dejar de... Olvídate de eso, tú no estás, eso lo va a hacer Dios después, cuando obre en su corazón, cuando Él ya venga a nacer de nuevo y ser parte de este reino. Él se va a encargar de obrar en la vida para quitar lo que no debe de estar ahí. Tu trabajo y el mío como pacificadores es llevar y compartir el evangelio, decir que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay reconciliación con Dios y que en Cristo hay salvación. Eso es lo que tú y yo se nos ha encomendado
hacer. Lo demás Dios lo va a hacer en el corazón de las personas. A todo creyente Dios le ha puesto en medio de dos partes que están en conflicto. Como les digo, Dios y la humanidad están en conflicto por su pecado. Y ahora como creyentes estamos en medio, ¿verdad?, de Dios y el pecador. ¿Para qué? Para ser usados, ¿verdad? Para que interviniendo para traer un acuerdo de paz, ¿verdad?, entre Dios y los pecadores. Porque acuérdese que también cuando usted y yo estábamos enemistados con Dios, que no estábamos en paz con Dios, alguien nos habló de Cristo. Y esa persona fue usada para estar en medio de esas dos partes que estaban en conflictos. Y a través de esa persona compartir el evangelio con nosotros, entonces nosotros, ¿verdad?, fuimos reconciliados con Dios. Y ahora, si tú has sido reconciliado con Dios, ahora tienes un deber que hacer. Y Dios quiere usarte como el medio para traer paz entre Dios y aquel que permanece en su pecado. Amén. Entonces, vaya conmigo ahí a Colosenses capítulo 1, verso 19 al 21. Colosenses capítulo 1, verso 19 al 21. Colosenses 1:19 dice: por tanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Está hablando de Jesucristo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. Y por eso digo, solamente a través de Jesucristo podemos ser reconciliados con Dios y podemos estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, hablando de Cristo, y por medio de él, hablando de Jesucristo, dice: reconciliar consigo, con el Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Los pacificadores, hermano, no solamente toman acción para reconciliar al pecador con Dios, al llevarlos a una relación correcta con Dios para poder estar en paz con Dios por medio de Jesucristo, sino también los pacificadores, ¿verdad?, deben de buscar la paz, ¿verdad?, en sus relaciones con los demás. Sí, son dos partes que abarca esto. Jesús dice: bienaventurados los pacificadores. Y hay dos partes de esto. La primera es que somos llamados, ¿verdad?, a llevar las buenas nuevas para aquellos que son enemigos de Dios, que están en su pecado, que no están en una relación correcta con Dios, pues vengan a estar en paz con Dios por medio del evangelio y de poner su fe en el Señor Jesús. Pero aparte de eso, también somos llamados a buscar la paz en nuestras relaciones con los demás. Amén. Y eso envuelve con nuestros hermanos en Cristo, eso envuelve con nuestros familiares, envuelve con nuestros compañeros de trabajo, con todo mundo. Entonces sí, somos llamados de alguna manera a proclamar el evangelio para que el pecador se ponga en paz con Dios y sea reconciliado, pero también somos llamados los pacificadores a estar en paz con todos los demás. Vaya conmigo en Romanos 14 y una vez más, pero ahora vamos a leer del verso 17 al verso 19. Romanos 14, verso 17 al 19.
Amén. Dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Y por qué dice? Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El estar en paz, hermano, con los demás es otra característica que distingue al verdadero creyente, que sinceramente desea obedecer a Dios y agradar a Dios. Hermano, buscar esta paz con los demás no solamente hace la voluntad de Dios, sino también ayuda para que la vida de todos se edifique y crezca la relación con Dios. También, hermano, da testimonio a los de afuera del reino que Jesús, el príncipe de paz, está gobernando sus corazones. Entonces, es importante, hermano, que como creyentes nosotros busquemos estar en paz con todo mundo, hermano. No podemos nosotros decir que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino de Dios, que estamos en paz con Dios y estemos de pleito con todos. No puede ser eso. Eso es ser contradictorio, hermano. Eso es no ser congruente con lo que estamos diciendo. Si nosotros hemos entendido, ¿verdad?, la palabra de Dios y verdaderamente pertenecemos al reino de Dios, entonces nosotros debemos de buscar la paz con todo, porque esto agrada a Dios, y no solamente esto agrada a Dios, sino esto da testimonio de que Dios vive en nuestros corazones, hermano, que Dios está gobernando nuestro corazón, que Jesús mora en nosotros, amén. Entonces vamos a Hebreos 12:14. Este verso lo veíamos la semana pasada y el enfoque era en la santidad, pero ahora vemos la primera parte. Hebreos 12:14 dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero la primera parte dice, buscad la paz con todos. ¿Y qué es buscar? El buscar indica una acción. Tienes que moverte, tienes que actuar. La paz no es fácil y no viene automáticamente. Es algo que se tiene que buscar. Es algo que intencionalmente tienes que, ¿verdad?, actuar para obtenerla. Y entonces buscar la paz con todos, dice su palabra. Entonces no puedes tú, hermano, nada más quedarte quieto sin intencionalmente buscar en paz con todos, porque no es fácil. Acuérdense que tenemos un enemigo que su deseo es destruir, su deseo es dividir. Y aparte tenemos esta carne que no quiere hacer la voluntad de Dios, que es orgullosa, que es egoísta, que solamente piensa en sí misma. Entonces no es fácil estar en paz con todos los demás. ¿Por qué? Porque todos piensan diferente, porque todos tienen gustos diferentes, porque son diferentes personalidades. Eso no es fácil. Pero nosotros como creyentes somos llamados a buscar la paz. ¿Por qué? Porque ahora Jesús mora en nuestro corazón, porque esa es su voluntad de Él que hagamos, y sabiendo que si nosotros buscamos estar en paz con todos, aunque sea difícil, estamos verdaderamente buscando hacer su voluntad y agradarle. ¿Queremos agradarle, sí o no? Entonces, si tú y yo queremos agradarle y Él dice que debemos de buscar la paz con todos, ¿qué debemos de hacer? Buscar la paz con todos. ¿Que va a tener un costo? Sí, va a tener un costo. Como les digo, buscar la paz muchas veces tiene un costo, porque estamos lidiando con nosotros como seres humanos, como les digo, y somos rebeldes,
Somos egoístas, somos orgullosos, cada quien queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, nos vamos a someter a lo que dice su palabra, y dice que lo que nos conviene a nosotros es que busquemos la paz. A lo mejor tiene un costo, pero tenemos que estar dispuestos a pagarlo. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios y no a mí mismo. Porque sé que me conviene agradar a Dios que permanecer en mi orgullo, que montarme en mi macho y decir, no, yo no tengo la culpa. Él me provocó. A veces es imposible, hermano, estar en paz con todos, la realidad. Algunos no quieren estar en paz contigo, por más que tú tratas de estar en paz con esa persona. Algunos no quieren estar en paz contigo, pero aún así, si tú eres un verdadero creyente y eres ciudadano del cielo y perteneces a su reino, eres llamado a intencionalmente buscar por todos los medios posibles estar en paz en tus relaciones con los demás, porque tú tienes que reflejar a Cristo. Tienes que reflejar a Cristo. O sea, no es si quieres. Si eres pues verdadero cristiano, tú debes reflejar a Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? El príncipe de paz. Vaya conmigo a Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los, dice con algunos, con todos, ¿verdad? Con los que te traten bien, con los que tengan los mismos gustos que tú, con todos. En cuanto depende de ti, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para esto se requiere, hermano, que tú y yo nos dispongamos muchas veces a pedir perdón. Pero ¿cómo se nos es difícil muchas veces pedir perdón? Nuestro orgullo. ¿Cómo le voy a pedir perdón? Eso es, no. Pero hermano, estar en paz con todos, en lo que nosotros depende, requiere disponerse a pedir perdón. Requiere un deseo sincero, que si hubo un daño, ese daño pueda ser corregido, para que sea sanado, para traer paz en esa relación. Recordando siempre, hermano, que la voluntad de Dios es que estemos en paz con todos, porque esto lo refleja a Él y su relación de armonía con su Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, Padre, que sean uno como yo y tú somos uno. Pero qué difícil es eso. Pero también qué difícil es no hacerlo. Qué difícil es hacerlo, pero es más difícil no hacerlo. Porque cuando tú le das rienda suelta y empiezas a quebrar tus relaciones con los demás, y aún en tu familia empiezas a dejar que entre esas cosas, hace un daño, hermano, tan tremendo, que muchas veces es difícil levantarse de ahí. Es difícil levantarse de ahí. Y por eso Jesús, sabiendo lo que nos conviene a nosotros y no queriendo que seamos dañados por todo lo que resulta por las raíces de amargura que se pueden formar en el corazón cuando las relaciones se rompen por causa de orgullo, por causa de tus palabras que no las controlas, por causa de todo lo que puede hacer el ser humano que daña a los demás. Por eso, hermano, esto solamente lo podemos hacer cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce eso en nosotros.
Y si nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, pues de nosotros va a salir rebeldía, va a salir coraje, va a salir ira, van a salir palabras ofensivas. Pero dice, en cuanto dependa de ti o dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Podemos nosotros, hermano, caer en el engaño de pensar que estamos agradando a Dios y estamos haciendo su voluntad y que le estamos adorando, como hace rato cantábamos aquí, y tal vez algunos levantaban las manos o abrían sus labios para cantar las alabanzas. Pero si no nos importa y no tenemos cuidado de estar en paz con los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Dios no es honrado de esa forma, hermano. No es honrado de esa forma. Dios no puede recibir la adoración. Dios no puede recibir con agrado tus alabanzas cuando tú estás enemistado con los demás, cuando tú te resistes a pedir perdón a alguien, cuando tú te resistes aún a aceptar las disculpas de alguien, cuando tú te niegas a reconocer tus errores y en tu orgullo no te importa el daño que está causando a los demás. Dios no puede ser glorificado de esa manera. Nos engañamos a nosotros mismos. Mateo 5, 23 y 24, vaya conmigo. Mateo 5, versos 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Lo vuelvo a leer o lo oyeron bien? Por tanto, si traes tu ofrenda, ¿qué es una ofrenda? Nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios, levantamos nuestras manos, cantamos, oramos. Esa es nuestra ofrenda a Dios. Bueno, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, o sea, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como les digo, hermano, buscar la paz con todos nunca va a ser fácil. Va a envolver sufrir injusticias, va a envolver sacrificar tus derechos. ¿Qué es lo primero a veces cuando tenemos un problema con alguien y pensamos que actuó mal esa persona y decimos, no es justo? No es justo. ¿Cómo yo voy a ir y tratar de, si él es el que me ofendió, él es el que alzó la voz, dijo algo de mí, oí esto y lo otro, y no es justo? No, que él se humille. Pero, hermano, buscar la paz con todos en lo que en ti dependa, hermano, implica sufrir injusticias, implica sacrificar tus derechos a favor de estar en paz, porque tú quieres agradar a Dios, porque sabes que esa es su voluntad, porque sabes que eso te va a traer paz a tu vida, eso va a glorificar a Dios, eso va a ayudar a que tu vida espiritual crezca y la vida de la otra persona crezca. Pero si se está en conflicto, ninguno de los dos va a verdaderamente poder crecer mientras esté eso ahí en su corazón. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Esto es algo, muchas veces decimos, bueno, yo ya no voy y me emborracho, yo ya no voy y ando de mujeriego, yo ya no voy y me ando drogando, yo ya no voy, puras cosas exteriores, pero no tenemos cuidado de estar en paz con todos, y nos da igual decir lo que queramos decir sin fijarnos lo que decimos, y no me importa que piense lo que piense. Y cuando la Biblia me dice a mí que tengo que tener cuidado
Y yo debo de buscar estar en paz con todos. Y como les digo, no es fácil. Si aún nosotros entre familia, a veces ahí en la casa, de repente, pues no nos soportamos unos a otros, ¿verdad? Y es mucho más difícil, o nada más mi familia. Mucho más difícil con alguien que ni siquiera somos familia de sangre y que no estamos conviviendo todos los días. Y pues, ¿por qué tengo que yo? Pero hermano, la Biblia nos dice que tenemos que buscar la paz. Tenemos que buscar la paz, hermano. ¿Por qué? No, pero va a decir que ¿qué va a pensar de mí? Tonto y esto y lo otro, y lo que el mundo piensa. Pero no, hermano, uno debe de importarle más lo que Dios piensa de ti. Si el otro piensa que se aprovechó, si el otro piensa que esto, que piense lo que piense, pero te debe de importar qué piensa Dios de ti. Y Dios te está pidiendo y me está pidiendo de buscar la paz con todos, porque yo quiero estar libre para adorar a Dios. Usted quiere, cuando levantar sus manos y canta a Dios, quiere que su alabanza llegue a Dios, amén. Entonces, para que eso suceda, nosotros debemos de cuidar nuestras relaciones con los demás, buscar la paz en todas nuestras relaciones. El que quiere obedecer a Dios y agradarlo, tiene que disponerse a hacerlo, aunque no es fácil. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuán grande bendición. Vemos esta última parte, vimos bienaventurados los pacificadores, y ahora, ¿verdad? La última parte es la promesa, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuán grande bendición, hermano. Dios promete y no se avergüenza de llamar hijos a todos aquellos que pertenecen a su reino. Y no es por nuestras acciones, no es por las acciones de nadie que se llega a ser hijo de Dios. El privilegio de ser hijo de Dios solo es posible y solo se le concede a los que ponen toda su fe en Cristo Jesús y le reciben como Señor y Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y digo, antes no entendíamos eso. Le preguntaban a uno y decían, pues todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero solamente aquellos que han recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador han pasado a ser ahora hijos de Dios. Para terminar, hermano, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, solamente aquellos que verdaderamente son parte del reino de Dios y están sometidos bajo el gobierno de Jesús, del príncipe de paz, gozan de este honor de ser llamados hijos de Dios aquí, y un día personalmente allá en la gloria, en la eternidad, Dios hará este reconocimiento personalmente a cada uno de aquellos que han aceptado a Jesús. Para concluir, solamente volver a recalcar que somos bienaventurados, y Jesús lo dice. Hemos sido bendecidos por Dios, se nos ha quitado la maldición y ahora somos bendecidos. Pero tenemos una misión. Y si tú verdaderamente eres hijo de Dios y perteneces al reino de Dios, tienes una misión. ¿Y cuál es esa misión? Reconciliar al mundo con Dios. ¿Cómo hacemos esto? Llevando el Evangelio, llevando la palabra de Dios. Tienes una misión. No puedes quedarte tú, yo quiero que todos vengan a Cristo, pero no sales a hablar la palabra o no la compartes con nadie. Entonces, ¿cómo va a venir la gente a estar en paz con Dios? Si es solamente a través de oír el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La única manera que la persona puede conocer de Cristo y estar en paz con Dios es que se escuche el Evangelio. Y entonces tú y yo somos llamados,
¿verdad?, a esta misión de compartir, de ser pacificadores, de accionar para que haya paz entre el que está, ¿verdad?, alejado de Dios y Dios. Y también, hermano, tenemos una responsabilidad, buscar estar en paz con todos, ¿verdad?, a poner todo de nuestra parte para que así sea, porque esto agrada a Dios. Amén. Entonces entendemos qué se refiere Jesús cuando dice bienaventurados los pacificadores. No solamente es que te guste la paz, que deseas la paz, sino es todo aquel que se involucra para que esa paz se lleve a cabo. Primeramente entre Dios y el pecador, y segundo entre nosotros y nuestras relaciones. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora. Estamos una vez más agradecidos contigo por tu palabra que es luz, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos corrige, tu palabra que nos prepara para poder andar en tu voluntad, para que podamos agradarte. Gracias porque antes estábamos en tinieblas, no sabíamos nada de esto, Señor, y vivíamos separados de ti, lejos de ti, Señor. Y, Señor, no podíamos experimentar tu bendición en nuestras vidas, pero ahora, gracias a que por medio de Jesús, Señor, hemos sido reconciliados contigo, ahora podemos estar en paz contigo, y no solamente eso, podemos ahora, Señor, sentir y recibir tu bendición en nuestra vida, Padre. Y por eso te damos gracias en esta tarde. Pedimos, Señor, que nos ayudes a reflejar verdaderamente el carácter de un ciudadano del cielo, y es no solamente con palabras, sino con acciones, llevando el evangelio para que todos aquellos que no te conocen puedan conocerte, todos aquellos que están en una enemistad contigo puedan, Señor, reconciliarse contigo y puedan experimentar la verdadera felicidad que solamente está en Cristo Jesús, Padre. También, Señor, ayúdanos a reconocer y a entender que somos llamados también a estar en paz con todos nuestros hermanos, con todos los que nos rodean, Señor, de tratar en lo más que se pueda de nuestra parte, buscar estar en paz. Sabemos que como seres humanos de repente nos descontrolamos, nos enojamos, nos sentimos y dejamos que los sentimientos tomen control de nuestra vida, de nuestra lengua, Señor, de nuestras acciones, pero pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, nos perdones y nos ayudes a buscar estar en paz con todo. Y si en este momento hay personas que en las cuales, Señor, nosotros estamos de alguna manera en conflicto, Señor, y te pido que podamos nosotros escuchar tu palabra, obedecerla y tomar acción para, Señor, buscar que haya paz, si es necesario pedir perdón, si es necesario aceptar las disculpas, si es necesario de alguna manera, mi Dios, sacrificar aún los derechos o aquellos, Señor, que pensamos que estamos nosotros en lo correcto, por tal de agradarte y por tal de estar en paz y por tal de que tú seas glorificado. Ayúdanos a hacer eso a un lado y ayúdanos con un corazón humilde a obedecer tu palabra para que la relación sea restaurada, mi Dios, y podamos venir y ofrecerte una ofrenda que sea de tu agrado, Padre, y no nos engañemos a nosotros mismos pensando que podemos pretender alabarte y al mismo tiempo, Señor, estar con pleitos con otras personas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy la gloria y la honra, Señor.